Hola, vamos a comenzar la mesa de asma de este segundo congreso de FENAER. El asma es una enfermedad crónica, o sea que el que la padece para siempre, que consiste en que los bronquios están inflamados. Por esta razón son muy sensibles y ante cualquier sustancia, muchas sustancias, incluso situaciones, se estrechan los bronquios y por esta razón los pacientes tienen tos, pitos y fatiga. La razón de esto es que el aire no puede pasar bien. El asma es una enfermedad muy frecuente. Podemos calcular que en España hay cerca de 3 millones de pacientes con asma. 10% de niños y 5% en adultos. Hay que decir, y esto suena mal, que el asma no tiene cura. No tenemos todavía una cura para el asma, pero sí que se puede controlar muy bien. Con los tratamientos que tenemos tratamientos suficientes para que el 90% de los pacientes, más del 90% de los pacientes, puedan hacer una vida normal. Pero si analizamos estudios que miran precisamente en una población determinada cuántos están bien controlados, pues se ve que solo están bien controlados 1/3 de los pacientes. O sea, hay una gran brecha entre lo que se puede conseguir y se consigue en la práctica. Incluso tenemos todavía pacientes que se mueren por asma. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se puede controlar al 90%, pero en realidad, en la práctica, solo están controlados 1/3 de ellos? Pues hay varias razones. La primera, que el médico ponga mal el tratamiento o incluso que esté mal diagnosticado, pero la siguiente sería que el paciente no cumple con el tratamiento. Si hacemos las cosas bien, si se pone el tratamiento adecuado y el paciente cumple con él, pues, como ya dije, se podían controlar y hacer una vida normal el 90%. Es verdad que hay un pequeño porcentaje, un 3% más o menos, que con los tratamientos que estábamos utilizando hasta ahora no se pueden controlar. Tienen un asma grave que con los tratamientos, de alguna forma, los tratamientos que utilizamos son refractarios a ellos. Para estos actualmente también tenemos alternativas, tratamientos que llamamos biológicos, que seleccionando muy bien al paciente, sobre todo seleccionando para cada paciente el tipo de fármaco, según el tipo de asma que tenga cada paciente, conseguimos en este 3% también controlar a bastantes. Por tanto, es muy importante que haya una gran alianza entre pacientes, personal sanitario, incluyendo a enfermeras, neumólogos, alergólogos, incluso fisioterapeutas. Por esto, ahora vamos a ver el punto de vista de los pacientes, el más importante, después de los neumólogos, de los alergólogos y por último de los fisioterapeutas. Hola, soy Fernando Núñez, soy paciente de asma y aparte del asma tengo también EPOC, enfisema y alfa 1. Hace unos más o menos 25 años fue cuando me empecé a encontrar muy mal. De hecho, casi no podía andar ni 100 metros, prácticamente. El trabajo me costaba hasta subir por las escaleras y todo. Entonces acudí al médico y a base de que me dieron unos inhaladores para probar y tal, me mandaron a un especialista y fue el que realmente me dijo que tenía, realmente lo que me dijo es que tenía alfa 1, antitricina y enfisema. Eso fue lo primero que me dijeron que tenía. Y empezamos tratamientos y la cosa parece que empezó a mejorar. Más adelante me diagnosticó el propio doctor que tenía también asma. Pasaron los años, yo seguí trabajando con mis esfuerzos, con mis tratamientos. Me costaba mucho hacer mis trabajos, cada día me costaba más trabajar. De hecho, mis compañeros me ayudaban muchísimo porque mi trabajo prácticamente era físico todo. Era subir escaleras, andamios, grúas, entonces me costaba muchísimo, me ayudaban mucho. Los jefes pasaban de todo. Después llegué a cumplir mis 50 años, decidí retirarme porque dije que ya estaba bien, con mi enfermedad tenía que descansar y retirarme. Me han retirado y
fue cuando realmente empecé a tratar de verdad mi enfermedad. Me empecé a cuidar, puesto como ya no trabajaba, me empecé a cuidar, empecé a hacer deporte y la cosa parecía que iba bien. Tenía mis pequeñas crisis, pero bueno, más o menos iba bien. Llegó un año en donde decidieron que tenía que pasar a ser trasplantado de pulmón. Entonces ahí fue donde el doctor me dijo que sí, que me había que trasplantar, que tenía unos problemas muy graves, entre el asma, el EPO, el alfa-1 y tal. Y entonces me recomendaron hacer fisioterapia. Yo, en esto que me aprendieron a hacer fisioterapia en el hospital, unos 2 meses, unos ejercicios y tal, y bueno, más o menos me lo llevaba bastante bien. No era que decía, pero me lo llevaba. Seguía teniendo mis crisis y tal, pero bueno. Y un buen día pegué un bajón muy grande. Empecé a tener bronquiostasias, empecé a tener muchos problemas. De hecho, me tuvieron que dar una medicación de antibiótico durante 7 meses por una máquina, 2 veces al día, para quitarme una pseudonoma que tenía en el cuerpo que me estaba matando realmente. Y fue cuando el médico me dijo que si hacía fisioterapia. Dije, bueno, que hacía fisioterapia, pero no muy seguido, de vez en cuando y tal. Entonces me dijo, bueno, que o me ponían plan serio o me quitaban del plan de trasplante. Entonces empecé con un fisio particular, 2 días a la semana, 1 hora cada día, y al principio me costó mucho trabajo, pero poco a poco me he ido recuperando y he comprobado que la fisioterapia me ha mejorado muchísimo. De hecho, en los 2 años que llevo con el fisio no he vuelto a pisar un hospital, mientras que antes estaba pues una vez al mes, una vez cada 2 meses. Yo siempre tenía que ir al hospital a urgencias porque me ahogaba, no respiraba, no podía casi ni andar. Entonces, y ahora resulta que camino, corro, no mucho, pero ya me hacen hasta correr en la cinta los fisios, y me encuentro pues muy bien, muy ágil. De hecho, ya empiezo a hacer mis pequeños trabajos por casa y mis cosas, que eran una de las cosas que más me dolían, no podía hacer nada, porque entre el EPO y el asma y todo, bueno, entre todo el conjunto que tengo, la verdad es que yo no podía hacer, yo era un inútil. De ser un gran trabajador a ser un inútil, porque te cansas, te fatigas, un momento que te pones a coger un poco de peso y ya estás ahogado, ya no puedes respirar. Y ahora con la fisioterapia, pues yo me encuentro fenomenal. Y yo la recomendaría a todo el mundo. Pero bueno, una pregunta. Yo preguntaría a la mesa, si es bueno la fisioterapia para el asma, aunque para mí yo creo que sí, pero bueno, pregunto. Me llamo Domingo Palicio, soy tesorero de Asma Asturias. Mi profesión fue la de panadero y mi problema que he tenido es que sufría fatigas cada vez mayores a través de mi vida laboral, hasta que llegó un momento que ya tuve que acudir a urgencias porque no podía ya soportar estas fatigas, motivadas en el ámbito del trabajo, bien en el ámbito del trabajo por las cámaras de fermentación que penetraba en ellas, y cuando acudí a urgencias, y bueno, después de los diagnósticos, me diagnosticaron asma profesional, por alergia generalmente a las harinas y a los mohos. Yo en el trabajo era cuando tenía estos problemas, pero observaba que cuando estaba de vacaciones, o fuera al trabajo incluso, pero bueno, más en vacaciones, me daba cuenta que mejoraba ostensiblemente. Y bueno, después, como he comentado antes, los diagnósticos, pues me dijeron que tenía alergia a las harinas, sobre todo a la harina de centeno, y a los mohos. Después, por razones, yo iba incluso a pedir una invalidez, o iba a solicitar una invalidez, y precisamente la empresa en la que trabajaba dejaron de trabajar, en esa sección, de trabajar con las harinas. Y bueno, entonces pues para mí fue una buena aventura que fuera así, porque ostensiblemente yo, al no trabajar con ellas,
yo mejoré. Y uso los inhaladores ahora puntualmente. Ahora ya estoy retirado, pero llevo desde hace 14 años que ya dejé de trabajar con las harinas, noté la mejoría, pero bueno, salvo casos ocasionales, no sé, por ambientes a lo mejor concentrados, de olores que también me afectan, y pues y uso los inhaladores muy poco. Y actualmente pues, me encuentro estupendamente, hago ejercicio y estoy bastante bien. Una vez contado mi caso, quiero preguntar a la mesa que, bueno, que me ahonden en las recomendaciones para casos como yo, que hemos tenido o que tenemos asma profesional. Y ahora les vamos a dejar con un vídeo grabado hace 15 años, pero que es de una actualidad total en su contenido, y en el que van a explicar lo que es el asma y sus consecuencias 8 personas de la primera línea del asma en España. Es un homenaje a Fernando Sánchez Gascón, gran impulsor de estos programas y de la neumología en España, profesor de la Universidad de Murcia y jefe del servicio del Hospital de Murcia, que nos ha dejado desgraciadamente hace 13 años. También hay que mencionar que el doctor Curto hace 4 o 5 meses nos ha dejado también. En homenaje a ellos vamos a ver este vídeo. Y vamos a aprovechar para hacer una recopilación del estado actual de la situación del asma en este momento. Vamos a partir de la definición que en el consenso de la SEPAR y la SENFIC presentaron hace unos pocos años, que es: el asma es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por la inflamación de las vías aéreas, la hiperrespuesta frente a una amplia variedad de estímulos y la obstrucción bronquial reversible. A partir de esta definición vamos a hacer un estado de la situación y de los conceptos que tenemos sobre aquellos parámetros que utilizamos habitualmente en el asma, como la atopia, la alergia, la hiperreactividad bronquial, etc. Para lo cual, la doctora Nuria Mañés va a ir haciendo la introducción de los ponentes que estamos en esta mesa. Pues, doctor Curto, me gustaría que nos definiera o interpretara qué es la atopia y qué relación puede tener. La atopia es un concepto que fue acuñado en el año 23 por Koch, que significa como algo extraño, sin lugar, y que se contrapone un poco a la palabra más conocida de utopía, que significa como lugar perfecto, ¿no? Sabemos que los enfermos atópicos precisamente no están en el lugar perfecto en cuanto a salud. Creo que este concepto hay que verlo un poco históricamente, ¿no? Según ha evolucionado la inmunología, los conocimientos inmunológicos, han aparecido palabras como anafilasia, como alergia, como hipersensibilidad y como atopia. Algunas de ellas se pueden superponer un poco. No cabe duda que la palabra alergia quizá es la que haya hecho más fortuna, ¿no?, entre el público. De hecho, hay muchos más alergólogos, ¿no?, digamos, que atopólogos, ¿no? Curiosamente, porque muchas enfermedades de las que nosotros como dermatólogos manejamos, como la urticaria crónica y la dermatitis atópica, podemos decir que o no son del todo alérgicas o incluso que tienen a veces poco de alérgicas, ¿no? Una idea importante para entender lo de atopia es que es una predisposición familiar, ¿no? Es decir, quizás sea la idea más importante. Son pacientes que de una forma desmesurada reaccionan ante antígenos o ante alergenos comunes. Alergenos comunes que son los ácaros del polvo, como es el polen, y todo esto mediado sobre todo por la IgE. Es normal que ante venenos muy potentes, como el veneno de avispa o de abeja, todo el mundo reaccione, pero no lo es ante estos, digamos, alergenos más sencillos. Esta predisposición familiar quiere decir que puede haber pacientes con lo que se llama la tríada atópica, que son sobre todo la dermatitis atópica, algunas variantes del asma, como sabéis mucho mejor que yo, y la rinitis alérgica. Y sin embargo, otros parientes de estos pacientes, pues lo que tendrán serán estigmas atópicos. Nosotros
nosotros en dermatología es muy importante el conocer estos estigmas atópicos porque nos permite reconocer a unos pacientes que para nosotros son muy complicados, ¿no? Un dermatólogo americano decía que en su consulta prefería recibir un león inesperadamente que a un enfermo atópico. Muchas gracias. Doctor Puyo, ¿nos podría definir qué es la alergia, ya que parece estar bastante relacionada con el asma? Sí, bueno, yo quería decir que en pocas palabras la alergia no es una enfermedad, como tradicionalmente se maneja, en fin, entre las personas. Más bien es una manera de responder, es una respuesta adquirida. Realmente no se nace alérgico, se nace atópico, por tanto predispuesto. Es una respuesta, por tanto, adquirida, mediada por un mecanismo inmunológico exagerado, si se quiere, o atípico, frente a diversos factores ambientales o de otro tipo que ocurren en determinadas personas, generalmente atópicas, y que conduce a la aparición de una serie de síntomas clínicos entre los cuales puede figurar el asma. Muchas gracias. Doctor Armengol, ¿podría definirnos o interpretarnos qué es la hiperreactividad bronquial y la inflamación, de lo cual se habla y entra dentro de la definición del asma? El concepto de asma incluye dos trastornos funcionales fundamentales: la reactividad bronquial y la obstrucción de las vías aéreas. En cuanto a la obstrucción, tiene dos características: que es variable, revierte en forma espontánea o con tratamiento, y tiene ritmo, se manifiesta particularmente y especialmente durante la noche o la madrugada. Hablando concretamente de la hiperreactividad bronquial, cuando hablamos de hiperreactividad nos referimos al incremento del tono muscular de las vías aéreas, por el que los bronquios se estrechan con facilidad y de forma exagerada ante estímulos físicos, químicos o biológicos. El paciente tiene síntomas ante la presencia de determinados olores, humos, polvo, ambiente frío, ejercicio, toma de determinados medicamentos o contacto con algunos alergenos. Una definición resumida de asma podría ser que es aquella que considera que hay presencia de síntomas de hiperreactividad bronquial, porque destaca especialmente el papel de la hiperreactividad. Y esta hiperreactividad la podemos estudiar en el laboratorio mediante test de provocación, como luego se verá. Si pasamos a hablar un momentito de la inflamación, la definición de asma incluye la inflamación de las vías aéreas como el vehículo primordial a través del cual y ante determinadas células y mediadores se producirá el asma. El proceso inflamatorio afecta a casi todas las estructuras anatómicas de la pared bronquial en forma de un infiltrado denso en el cual predominan varios tipos de células. Muchas gracias. Doctor Álvarez Sala, ¿podría comentarnos o dar unas pinceladas sobre la epidemiología en el asma? El asma es una enfermedad crónica y que además sucede en cualquier edad de la vida. Esto hace que sea una enfermedad muy prevalente. Un estudio europeo en la década de los 90 establece una prevalencia de asma en personas de 20 a 44 años de alrededor de un 4,5%. Y en España, el estudio IBERPOC en personas entre 40 y 69 años mantiene que tienen el diagnóstico de asma alrededor de un 5% de las personas. Pero además, este mismo estudio europeo que he mencionado antes comprueba cómo hasta un 50% de las personas que tienen el diagnóstico de asma no han sido diagnosticados previamente. E incluso personas con síntomas de asma, hasta un 26%, no han recibido tratamiento alguno. El asma, además de ser prevalente, es una enfermedad que tiene una mortalidad elevada. Se calcula que, la OMS en un estudio del 2000, calcula que se producen 180.000 muertes anuales por asma. Estas muertes suelen ser debidas, en gran parte, a un mal manejo del tratamiento, al uso indiscriminado de beta-2 estimulantes, a no introducir de forma precoz los esteroides
inhalados y a que el paciente y el médico no saben reconocer bien en ocasiones la gravedad de la enfermedad. Esta prevalencia elevada y esta mortalidad también importante hacen que el asma sea una enfermedad con un importante costo socioeconómico. En Estados Unidos se calcula que entre un 1 y un 2% del gasto en sanidad pública va o está dirigido hacia el asma. Pero por dar unos apuntes positivos de qué se puede hacer para paliar, en cierto modo, este problema, pues debemos decir que como el mal manejo del asma sucede hasta en un 70%, se puede hacer mucho si se sigue una serie de puntos, como son incidir sobre la prevención de esta enfermedad, y en este sentido es muy importante la introducción de los esteroides inhalados de forma precoz, educar a los enfermos con asma y también lograr que los médicos que manejan y que controlan a estos enfermos conozcan bien las normativas, conozcan bien el tratamiento de esta enfermedad. Gracias. Nos queda por ver qué papel tendría en la causalidad y determinación de todo lo dicho hasta ahora la herencia, la genética, la inmunología y las modificaciones de estas por influencia del medio y del ambiente. De la clínica y el diagnóstico del asma va a moderar esta parte el doctor Fernando Sánchez Gascón, al que le cedo la palabra. Sí, me parece que a estas alturas del recorrido del asma es muy significativo el que ahora veamos los aspectos más importantes o más generales de la clínica. Y yo invito al doctor Juan Enrique Simas que nos comente los aspectos más relevantes de la clínica del asma. Pues con mucho gusto. Bueno, en principio, como con casi todo en esta enfermedad, se trata, los síntomas en este proceso son muy variables. Quizás la palabra que mejor define al asma es variabilidad en múltiples aspectos. En cuanto a los síntomas, existe una gran variedad de síntomas, pero podemos decir que hay 4 síntomas principales que son los que nos van a definir un poquitín si estamos ante la probabilidad de estar ante un paciente asmático, que serían principalmente pues, la disnea, la tos, la opresión torácica y la presencia de sibilancias. Estos síntomas se pueden presentar todos a la vez, en este caso sería el enfermo tipo que todos quisiéramos encontrar en nuestras consultas, o bien cada uno de ellos por separado o en cualquier combinación entre ellos. Esto hace que en determinadas ocasiones nos enfrentemos ante pacientes problemáticos en los que tenemos un cierto grado de sospecha de que puede tratarse de un asmático, pero los síntomas son muy inespecíficos y nos obligan en cualquier caso a establecer una serie de pruebas para llegar al diagnóstico. El caso prototípico de estas asmas recortadas, por así decirlo, es la presencia de una tos crónica, que es lo que se conoce como la tos como equivalente asmático, y que obliga en cualquier caso pues, a hacer pruebas de función pulmonar para tratar de descubrir una obstrucción o una hiperrespuesta bronquial de algún tipo en este tipo de pacientes. Quizás la exploración básica que hay que hacer en la consulta, la primera, lógicamente, es la auscultación, la exploración física, y en la auscultación hay que tener en cuenta que no en todos los pacientes aparecen las sibilancias y que incluso pacientes que más adelante sí desarrollan las sibilancias, en una primera fase de la obstrucción pueden no tenerlas, igual que en una fase muy grave, ya pacientes lógicamente con una crisis muy grave pues pueden tener lo que se denomina también el silencio auscultatorio, que es que el paciente es incapaz de mover el aire en sus pulmones. Básicamente la clínica yo creo que es esto. ¿No? Sí, muchas gracias. Doctor Simas, y entonces, una vez comentada la clínica, pues hay que empezar a construir el edificio del diagnóstico. Y yo creo que nada mejor que invitar al doctor Carretero que nos comente un poco, en líneas generales, cómo se debe diagnosticar el asma bronquial. Muchas gracias. Por supuesto, lo primero es la clínica, que ha comentado nuestro compañero, lo que nos va a poner, diríamos, en disposición de pensar en un asma, si bien esa clínica con algunas matizaciones, la cronicidad, la reiteración, la nocturnidad. Muchísima gente está diagnosticado de catarros persistentes, de catarros, y nadie se atreve a ponerles el apellido de asma.
cuando esta clínica empeora también la funcionalidad del sujeto, tanto para su trabajo habitual como para cierto tipo de ejercicios o deportes, cuando necesitan ya tomar broncodilatadores de una manera reiterada, esto muy probablemente va a ser un asma. Pero tenemos que certificarlo. Tenemos que certificarlo con pruebas funcionales, demostrando que hay una obstrucción variable, irreversible, como ya ha dicho nuestro compañero, y demostrando que existe un estado de hiperreactividad bronquial, de respuesta exagerada a estímulos físicos, químicos o biológicos, que diríamos es casi, no es patognomónico del asma, pero es una condición casi sine qua non para un asma. Y insistiendo en que realmente las pruebas de función pulmonar son fundamentales para el diagnóstico del asma, pues el doctor Miguel Rosales me gustaría que nos hiciera unos comentarios a propósito de las pruebas de función pulmonar. Bueno, ya se ha dicho en la mesa 2 o 3 veces que la variabilidad del grado de obstrucción de la vía aérea es básica en el diagnóstico del asma. Por tanto, siguiendo las recomendaciones de la Guía Española para el Manejo de Asma, OGEMA, publicada muy recientemente, el protocolo de estudio funcional del asma sería el siguiente. En primer lugar, habría que objetivar mediante una espirometría que existe una obstrucción de la vía aérea, o sea que existe un patrón obstructivo en el cual el FEV1 siempre va a estar más disminuida que la capacidad vital. Si mediante una espirometría detectamos esta obstrucción y posteriormente aplicamos un broncodilatador y se obtiene una mejoría de al menos un 12%, según establece el protocolo de GEMA, pues ya tendríamos el diagnóstico de obstrucción reversible, con lo cual podríamos sentar el diagnóstico de asma. Si esta prueba broncodilatadora es negativa, o bien si basalmente el FEV1 es normal, pues en determinados casos habrá que recurrir a los llamados test de provocación, o bien a un seguimiento, como después veremos, del pico de flujo en domicilio. Quiero, por último, resaltar que para la obtención de la espirometría, que es una prueba absolutamente fiable y económica, se deben de seguir las directrices que marca la Sociedad Española de Patología Respiratoria, que en resumen, además se ha modificado recientemente, hay que decir que se deben de obtener al menos 3 espirometrías en las cuales haya una variación inferior del 5% entre ellas. Y de estas 3, que se consideran como válidas, se toma como definitiva aquella en la cual la suma de la capacidad vital y el FEV1 sean más elevadas. Siguiendo estos criterios, se puede establecer un diagnóstico de certeza del asma bronquial. Invito al doctor Drobnik a que también nos comente algo tan interesante y al menos de una tremenda actualidad también, como es el asma de esfuerzo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, el asma de esfuerzo, realmente el motivo que la provoca es el ejercicio, es el esfuerzo físico. De hecho, el esfuerzo físico es un estímulo que es común a la mayoría de los asmáticos, y eso se debe, sin duda, a que el ejercicio es parte inherente pues, del juego, del deporte en la edad infantil, y ahora que está de moda, pues el conseguir una condición física buena en la edad adulta. Por lo tanto, la mayoría de los asmáticos están expuestos al ejercicio físico como una de las causas que lo provoca. ¿Qué es lo que provoca de ese esfuerzo la crisis de asma? Pues cuando hacemos un ejercicio necesitamos eliminar el anhídrido carbónico que producimos y necesitamos oxigenar nuestras células musculares. Este aumento de la ventilación que se va produciendo a medida que el ejercicio es más intenso hace que se pierda una humedad, un calor de las vías respiratorias, y parece ser que el asmático es más sensible a esta pérdida de calor. Esta pérdida de calor, de humedad, lo que hace es estimular unas ciertas estructuras y unos elementos celulares a los que un tipo de asmáticos es más sensible, valga la redundancia, que otros. Por eso a veces un tipo de tratamiento es mejor en unos que en otros en la prevención de la crisis de asma de esfuerzo. Eso ya hace que tengamos en cuenta una cosa, que para provocar una crisis de asma de esfuerzo haya que hacer un esfuerzo físico intenso y de una cierta duración.
Así se considera que para tener la crisis de asma de esfuerzo se necesita un mínimo de unos 5, 8 o 10 minutos y que el ejercicio sea de una moderada intensidad para realmente provocar este aumento de la ventilación y esta pérdida de humedad de las vías respiratorias. Y hay dos características, esfuerzo intenso y una duración moderadamente larga. La crisis de asma de esfuerzo tiene dos características quizá interesantes, que no es durante el esfuerzo que se produce, sino que es una vez terminado este ejercicio, a los 5, a los 10 minutos, y eso se debe a que mientras hacemos el ejercicio hay un estímulo adrenérgico, de actividad, que provoca una cierta broncodilatación que pugna con esta broncoconstricción propia del estímulo de la pérdida de humedad. Mientras dura el ejercicio, esa lucha mantiene una cierta posibilidad de mantener el ejercicio, pero en el momento en que cesa ese ejercicio, se ponen en marcha pues, el estímulo broncoconstrictor y al final lo que ocurre es la crisis verdadera de asma. Una crisis que no es tan intensa como la crisis provocada pues, por el alergeno al que un individuo es sensible, o por la presencia de contaminante, o por quizá una infección respiratoria aguda en el individuo asmático que está en un periodo de crisis o más sensible. Es una crisis que es intensa, pero es moderada y que se soluciona sola. Y si damos tratamiento se solucionaría enseguida, pero de eso hablaremos más tarde. Otra característica es que tiene lo que se llama un periodo refractario, es decir, una vez sufrida la crisis, más o menos intensidad, hay un periodo de 1 hora, 2 horas, hasta 2 horas, en la que el individuo asmático que es sensible al asma de esfuerzo puede hacer un ejercicio de una moderada intensidad sin miedo a tener una crisis. Y eso es lo que utilizan los deportistas asmáticos o hiperreactivos para poder hacer su actividad físico-lúdica o deportiva con garantías de no tener una crisis. Aquí ya he introducido un término de deporte y eso es lo que comentaba el moderador, que tiene actualidad. Si el ejercicio provoca crisis, lo sencillo sería decirle a los pacientes asmáticos que no hicieran ejercicio, que así evitarían las crisis. Pero lo cierto es que conocemos a deportistas de muy alto nivel, de deportes que llamamos aeróbicos, intensos, y que son asmáticos. Y eso se debe a dos cosas fundamentalmente. Por un lado, a que están bien tratados y por lo tanto su estado inflamatorio es más bien bajo, es decir, a más grado de inflamación, más posibilidad de tener crisis. Y por otro lado, a que el ejercicio continuado, el entrenamiento, lo que hace es que el individuo sea más eficiente ventilatoriamente y lo que antes le provocaba crisis a un nivel de intensidad, pongamos, de 7, cuando ha entrenado, la ventilación para tener ese umbral de crisis necesita un ejercicio de 10. Si ese ejercicio de 10, de este deportista de alta intensidad, lo tratamos bien, hacemos que su estado inflamatorio sea bajo, conseguimos que pueda rendir al más alto nivel, igual que sus compañeros no asmáticos o no hiperreactivos. Pero del tratamiento hablaremos más tarde, quizás. Muchas gracias. Otro aspecto tremendamente actual también es todo lo relacionado con el tabaco. Entonces yo invito al doctor César Hidalgo a que nos comente asma y tabaco. Gracias, Fernando. Hablar del tabaco, creo que hoy estamos todos muy sensibilizados y creo que todas las sociedades han hablado suficientemente sobre el mismo y sabemos que es un tóxico, que tiene una incidencia muy negativa en muchas cosas, pero creo que nosotros aquí como sociedad, pues creo que por no perdernos daríamos 3 pinceladas fundamentalmente. Se sabe y los estudios están recogidos en las guías que en las mujeres embarazadas el incremento del riesgo de padecer asma está tipificado como unos porcentajes aproximadamente del 30% en niños hasta los 6 años y hasta un 10 o un 12% a los 12 años. Eso está contrastado. Lo que sí sabemos es que predispone también a las agudizaciones asmáticas, el fumador tiene más agudizaciones asmáticas, y no solo eso, sino que también, lo hemos constatado de siempre, que todos aquellos enfermos que siguen unos tratamientos perfectamente reglados, perfectamente controlados, con todas las pruebas perfectamente reguladas, dificulta tremendamente el control de estos enfermos. Por lo tanto, el llamamiento que creo que, más allá de explicar la etiopatogenia del tabaco y demás, el mensaje fundamental, yo creo que el tabaco incide muy negativamente no solo en la génesis de esta enfermedad, sino en el seguimiento y en el cumplimiento de todo ello.
De ahí que hoy por hoy sepamos, y creo que debemos de ser portavoces del manejo, cada vez que llegue a la consulta cualquier enfermo, el manejo del abandono del tabaco, para lo cual existen guías suficientemente documentadas, y que perdamos por lo menos 1 minuto o 2 de tiempo para concienciar a todos nuestros enfermos. Y incidiendo más en el asma, pues creo que con estos 3 pinceladas creo que queda suficientemente demostrado la incidencia tan negativa que tiene el tabaco en esta enfermedad. Es muy importante en el tabaco que tengamos en cuenta que en los niños la influencia del tabaco de los padres tiene 3 o 4 influencias, desde el previo al embarazo a los distintos etapas de la vida hasta que llega a ser un niño adulto. Ahora vamos a hablar de la fisioterapia en el asma y también en los niños. Es muy importante el que los niños con asma aprendan a respirar bien, porque uno de los problemas que más molesta al paciente asmático es no respirar bien, es decir, respirar, por ejemplo, por la boca en vez de por la nariz, pero como suele ocurrir que los asmáticos también tienen rinitis alérgica, se acostumbran a respirar por la nariz, a no respirar por la nariz y respirar por la boca. Esto nos va a contar Rubén, nuestro fisioterapeuta, que es el que participa en los vídeos del programa de fisioterapia respiratoria también, y que nos va a contar un poco cómo y qué ventajas tiene la fisioterapia en el asma, especialmente en los niños, y para aprender a respirar, como les estaba diciendo. Pues llevas mucha razón, Javier. Lo primero, dar las gracias por invitarnos al Congreso y llevas mucha razón, porque la fisioterapia respiratoria se convierte en uno de los pilares fundamentales en el tratamiento no farmacológico en los pacientes asmáticos. Fundamentalmente, nos orientamos en los siguientes pilares, que es la reeducación ventilatoria, como bien decía Javier. Uno de los problemas que tiene el paciente asmático, sobre todo los niños o los adolescentes, es que no respiran adecuadamente, no tienen un buen patrón respiratorio y suelen respirar por la boca. Entonces, uno de los objetivos con la fisioterapia respiratoria es hacer una reeducación de su patrón ventilatorio. Por otro lado, también hay que ejecutar una serie de técnicas, que son las que llamamos drenaje de secreciones, porque después de un episodio de broncoespasmo, lo normal es que se generen secreciones, se generen flemas, y eso les produce mucha incomodidad, sobre todo con la tos. Entonces hay una serie de técnicas que, aplicadas adecuadamente, lo que van a hacer es subir esas flemas, subir esas secreciones y mejorar notablemente la calidad de vida. Por otro lado, también tenemos que realizar entrenamiento de la musculatura inspiratoria y también fomentar mucho la actividad física. ¿Y qué más nos puedes contar sobre la indicación? ¿Quiénes deberían de hacer fisioterapia? Y realmente en los asmáticos sí es importante la fisioterapia, porque parece que la gente considera que la fisioterapia para el asma no aporta nada, y yo creo que aporta mucho, ¿no? Pues toda la razón, Javier, aporta mucho. Una de las revisiones, que además llevé yo a cabo esa revisión, concluye de la siguiente manera, que en el manejo no farmacológico en el asma se sustenta en 3 pilares. Uno, que son la educación sanitaria, muy importante como cualquier paciente crónico. Segundo, guías de práctica clínica, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales. Y la fisioterapia respiratoria. ¿En qué paciente está indicado? Pues sobre todo en aquel paciente que, además de tomar su tratamiento farmacológico, sigue experimentando sintomatología. Sobre todo sintomatología a la hora de caminar, que se fatiga, que no pueda llevar una vida diaria adecuada para su edad, ¿no? Y para todas sus actividades cotidianas. Para ese paciente especialmente está indicado, pero yo diría que de una manera general se tendría que realizar en todo paciente asmático. ¿Se puede empezar a hacer fisioterapia respiratoria, o se debería de hacer, ya en los niños desde muy temprana edad?
Pues siempre que esté indicado, sí, hay que empezar lo antes posible. Nosotros diariamente en la consulta estamos muy familiarizados con el tratamiento en estos pacientes y además desde muy temprana edad. Suelen debutar, pues por ejemplo, si hablamos en el mundo de los lactantes o en el paciente, en el bebé, ¿no? Actualmente con las sibilancias recurrentes, entonces el manejo del drenaje de secreciones en esos episodios de obstrucción es muy importante, sobre todo para potenciar la farmacología que ya estén tomando. Y si ya se instaura el diagnóstico de asma, pues el manejo desde el inicio para que ese niño pues, pueda llevar una vida lo más normal posible y una calidad de vida adecuada. ¿Hay algún tipo de ejercicios que pueden estar contraindicados en el paciente asmático? Pues sobre todo ejercicios excesivamente vigorosos. Hay ciertos perfiles asmáticos que quizás sean un poquito más complejos, por eso a la hora de prescribir ejercicio físico o recomendar ejercicio físico hay que individualizarlo mucho. Aquel paciente que es excesivamente broncorreactivo, quizás hay que tener especial cuidado con él y tomar ciertas consideraciones, pero si hablamos quizás de un asma leve o un asma con cierto control, cualquier ejercicio aeróbico en principio debería estar recomendado. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que han quedado suficientemente aclaradas las bases que queremos enseñar aquí de que se debe de hacer fisioterapia desde el principio. Recomendaros a todos que tenéis el programa de fisioterapia respiratoria de FENAER en la web y que es gratuito, es monitorizado y fisioterapeutas como Rubén, como Beatriz o como Teresa, que hacen estos primeros programas, estos primeros vídeos que hemos hecho, son gente muy experta y que están precisamente haciendo los cursos para que los fisioterapeutas hagan la especialidad de fisioterapia respiratoria, que como se sabe, en España hay pocos y hace falta muchos más. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora al doctor Pedro Ojeda, representante de la SEAIC. Pedro, te damos la palabra. En esta mesa sobre asma, en la que yo participo como alergólogo y aportando el punto de vista de la especialidad de alergología, me gustaría introducir mi participación con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene la alergia en el asma? Pues debemos considerar que la alergia es muy importante en el asma si nos atenemos a los datos epidemiológicos. Y los datos epidemiológicos nos dicen que, al menos en la infancia y hasta más o menos la adolescencia, 8 de cada 10 personas que tienen asma, la causa de su asma va a ser por una alergia, es decir, porque estén respirando algún factor alergénico ambiental al que están sensibilizados y esa exposición a ese factor ambiental y esa sensibilización induce una inflamación alérgica de su vía respiratoria. No olvidemos, por otro lado, que la vía respiratoria empieza en la punta de la nariz, no solamente son los bronquios, sino que empieza en la punta de la nariz, y hablaremos también del binomio rinitis-asma un poquito más adelante. Si nos vamos a edades un poco más avanzadas en la vida, pues ya ese factor o esa participación de la alergia en el asma se va diluyendo un poco, pero no tanto, porque más o menos entre 4 y 5 de cada 10 personas que tienen asma en la época adulta, también su asma es debida a un factor alergénico. No olvidemos que el asma, que aunque suele empezar en la infancia cuando es de tipo alérgico, pero tenemos cada vez más pacientes o personas que empiezan con su asma en edades más avanzadas de la vida adulta. Y no es raro hoy en día encontrar personas de edades de 50, 60 años que debutan con un asma de tipo alérgico, sobre todo a lo mejor por pólenes, dado la intensa densidad de exposición polínica que estamos teniendo. Sin embargo, se produce una paradoja. Si revisamos los estudios alergológica,
que son estudios epidemiológicos que realiza cada cierto tiempo la Sociedad Española de Alergia y que se han hecho 3 ediciones, la primera en el 1992, la segunda en 2005 y la más reciente en 2015. Estos estudios lo que miran es por qué consultan las personas en los servicios de alergia. Vemos que en el estudio de 1992 la primera causa de consulta era la rinitis alérgica, en el 2005 sigue siendo la primera causa y subiendo, y en el 2015 sigue siendo la primera causa y subiendo, situándose casi en un 60% de las consultas de alergia. Sin embargo, existe, como digo, la paradoja de que en el estudio de 1992 el asma representaba en torno a un 48%, es decir, casi la mitad de las consultas, de las peticiones de consultas a alergia. En 2005 había bajado al 30 y tantos %, y es que en 2015 estamos en el 28%. ¿Y es que el asma está bajando su incidencia en la población general? Pues no, tampoco ocurre eso. Si vemos los estudios epidemiológicos a nivel global, podríamos decir que en los países del ámbito occidental más o menos la tasa de incidencia de asma está sostenida, es decir, hemos tenido en la segunda década del siglo XX una subida bastante llamativa, pero luego estamos estabilizados. Entonces, ¿por qué en las consultas de alergia está disminuyendo la tasa de consultación por asma? Pues yo creo, y ahí tenemos que hacer una advertencia, y es que posiblemente los pacientes no se están derivando adecuadamente al alergólogo o se están quedando en el ámbito de atención primaria. No digo que esto sea malo, ¿vale? No estoy haciendo una crítica de que el paciente esté manejado en atención primaria, sino que digo que todo paciente con asma, y sobre todo que debuta con asma, debería tener una atención alergológica. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, en una gran proporción de esos pacientes va a haber una causa alérgica de su asma y que puede ser una causa tratable. Porque luego pasaremos a la segunda parte, que es un poco la parte del tratamiento del asma desde el punto de vista de la alergología. Con los avances de la tecnología en las ciencias biológicas, en medicina en concreto, también se ha avanzado mucho en las herramientas diagnósticas en alergología. Hasta hace poco tiempo, y de hecho sigue siendo una de las herramientas fundamentales del alergólogo, el diagnóstico de alergia y de asma se basaba, aparte de las pruebas de función respiratoria, como las espirometrías, test de broncodilatación o pruebas de hiperreactividad bronquial, pero para conocer la causa alérgica se basaba en las famosas pruebas de alergia de punción de distintos alérgenos en el brazo. Como he dicho, los avances en la tecnología han permitido ir conociendo en mayor profundidad las características de los alérgenos, y sabemos que lo que produce alergia no es, por ejemplo, todo el polen en concreto, o un ácaro entero en concreto, o el pelo del animal en concreto, sino que sabemos que son proteínas concretas de ese polen, de ese ácaro o de ese epitelio de animal o de ese hongo que está en el ambiente, y tenemos técnicas diagnósticas, que es lo que denominamos el diagnóstico molecular, que nos permiten conocer a qué proteína concreta está respondiendo el sistema inmunitario, los anticuerpos de alergia de ese individuo. ¿Esto qué nos permite? Pues evidentemente también nos permite afinar mucho más en el diagnóstico y el tratamiento que vamos a aplicar a esos pacientes. Sabéis que una de las herramientas también importantes que utilizamos en el tratamiento de las enfermedades alérgicas son las vacunas de alergia. Antes, pues a lo mejor a un paciente que tenía una positividad a los ácaros del polvo de la casa o a un polen en concreto o a varios pólenes, se le ponía una vacuna con una composición de ese ácaro o de ese polen, etc. Con el diagnóstico molecular lo que hemos aprendido es que no todos los pacientes que tienen una prueba positiva a los ácaros o una prueba positiva a los pólenes o una prueba positiva al epitelio del perro, por dar algunos ejemplos, van a responder adecuadamente a esa vacuna. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen sensibilización a proteínas que no están adecuadamente representadas en el extracto de la vacuna, y esa vacuna no va a hacer el efecto. Entonces, estos avances son los que se están produciendo en el diagnóstico alergológico, es decir, con el diagnóstico molecular podemos afinar mucho más en el perfil de sensibilización de ese individuo para luego hacer un traje
a medida o mucho más a medida de lo que hacíamos antes. Es decir, cuando nos planteamos poner una vacuna de alergia, hacer un traje mucho más a medida. Con esto ya nos vamos adentrando en la parte de tratamiento. Para los alergólogos, el asma, en esa vertiente de que puede tener una causa alérgica, se basa, o su tratamiento se basa en 3 aspectos fundamentales. Al igual que cualquier otro médico o cualquier otro especialista, desde luego nos basamos mucho en el tratamiento farmacológico, los medicamentos, ¿vale? Pues ya sea en forma de inhalador o ya sea en forma de tabletas, comprimidos, etcétera, pero es la parte fundamental del tratamiento que nos va a ayudar a tener un control de la inflamación en los bronquios, un control de los síntomas de la persona que tiene asma, ¿vale? Para que esa persona no vea mermada su calidad de vida y pueda hacer, en la medida de lo posible, su actividad normal sin ningún tipo de impedimento. Y para eso también es importante que el paciente entienda por qué se usan los medicamentos, qué efecto tiene cada medicamento y cómo los debe de usar, ¿vale? Y eso es importante que las personas y todo paciente que se les prescribe un tratamiento de asma sepa la finalidad de ese tratamiento y cómo usarlo. Pero también tenemos esa otra vertiente, es decir, damos un paso más allá, ¿vale? Y decimos, bueno, pues si el asma tiene una causa, ¿por qué no vamos a tratar la causa? ¿Por qué en vez de quedarnos en ese primer paso, en ese primer escalón de solamente tratar el síntoma, pues hombre, vamos a dar un paso más y vamos a intentar tratar la causa? Yo, la verdad es que a las personas que me consultan por asma o por enfermedades alérgicas, yo el símil que les pongo es muy sencillo, es decir, vamos a suponer que yo me voy a hacer una marcha, el Camino de Santiago, por ejemplo, y el primer día ya se me mete un clavo en la bota que me hace protusión ahí en la suela y acabo la etapa y me duele el talón. Bueno, pues yo puedo tomarme un ibuprofeno, por ejemplo, un analgésico, y al día siguiente seguir caminando con el clavo metido en la bota y posiblemente, como me seguirá doliendo, voy a necesitar más dosis de analgésico. Bueno, esa es una opción, es decir, según aumenta la gravedad de la enfermedad, ir subiendo dosis o necesidad de medicación. La otra posibilidad es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a la bota, vamos a intentar sacar ese clavo o vamos a intentar pulir esa producción que está produciendo ese clavo en la bota, que es un poco el enfoque este de vamos a ir a averiguar cuál es la causa del asma y vamos a intentar poner un tratamiento para la causa. Para eso está el alergólogo, es decir, ¿por qué este niño, por qué este joven, por qué este adulto está teniendo asma? Si es que hay una causa externa que está induciendo esos síntomas de asma y esa inflamación alérgica de los bronquios, y entonces, una vez reconocida la causa, vamos a ver qué tratamientos o qué opciones de mejora tenemos, que puede ser desde la propia evitación alergénica, es decir, intentar no exponerme a lo que me produce alergia, y cuando eso no es posible, pues si tenemos tratamientos de inmunoterapia, es decir, de vacunas de alergia, que nos permitan controlar o modificar o reeducar, que es lo que podemos decir que hace el efecto de la vacuna de alergia, si tenemos esa opción de tratamiento de reeducación de la respuesta del sistema inmunitario, pues vamos a emplearlo, ¿vale? Porque al final el resultado que vamos a obtener con ese tratamiento enfocado a la causa va a ser mucho mejor que el tratamiento simplemente enfocado a medicación. Y de ahí viene un poco mi reivindicación primera que hice al principio de mi intervención, que creo que no se están derivando adecuadamente los pacientes con enfermedades alérgicas respiratorias al especialista de alergias. Se están quedando muchos de ellos en atención primaria. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy buenos medicamentos que nos controlan muy bien los síntomas, nos controlan bien la inflamación, pero el paciente no está teniendo un diagnóstico de por qué le está pasando eso. Y entonces estamos cronificando las enfermedades, es decir, estamos haciendo que esa enfermedad, que podría corregirse, a lo mejor detenerse y evitar a lo mejor que una rinitis se nos convierta en asma, estamos dejando pasar esa ventana de oportunidad de ir a controlar la causa y se nos están cronificando esos pacientes. Entonces, yo ahí lo que reivindico es que en el tratamiento del asma, en todo paciente que tenga asma, que por favor se haga
una derivación al especialista o que ese paciente de motu propio consulte con un especialista en alergia para averiguar si su asma y su rinitis tienen una causa de tipo alérgico. Y ya para cerrar, he mencionado antes también el binomio rinitis-asma, decía que la vía respiratoria empieza en la punta de la nariz, ¿vale?, y que acaba en los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Pues porque ya desde hace muchos años ya hay documentos de guía de práctica clínica que se enfocan en esto. Lo que se dice es que una rinitis alérgica puede ser el debut de un asma, es decir, y de hecho se sabe que entre 4 y 5 de cada 10 personas que tienen rinitis alérgica, esa rinitis puede progresar a un asma de tipo alérgico. Con lo cual, sí, a los pacientes con rinitis alérgica, sobre todo aquellos que tienen una rinitis más persistente o mal controlada con medicación, también les ofrecemos la oportunidad de tener un diagnóstico alergológico, pues posiblemente en muchos de esos pacientes podremos evitar esa progresión hacia el asma. Como dije ya en la inauguración del Congreso, el tratamiento del asma, el manejo del asma es multidisciplinar. El alergólogo no es más que una pieza en todo este equipo multidisciplinar de médico, farmacéutico, médico especialista, enfermería, fisioterapia respiratoria, el propio paciente, pero no olvidemos que es una pieza muy importante para intentar averiguar si esa causa, o sea, si ese asma tiene una causa tratable. Y por mi parte no quería deciros nada más, simplemente que consultéis a vuestro alergólogo. Acabamos de oír a todos los implicados en el cuidado de los pacientes con asma. Evidentemente, en el centro están los pacientes, es lo que más tiene que importar. El resto de implicados tenemos que escuchar muy bien a los pacientes, porque lo que tenemos que conseguir es sus objetivos, y sus objetivos evidentemente son hacer una vida normal, o al menos, si no es posible esto, tener la mejor calidad posible. Me gustaría hacer hincapié en un factor muy importante del control de la enfermedad, que es la cesión terapéutica. Sabemos que un porcentaje altísimo de pacientes no cumplen con el tratamiento. Los médicos normalmente tendemos a echar la culpa al propio paciente. Evidentemente, el paciente es autónomo y si no quiere cumplir, no cumple. Pero depende también muchísimo de la actitud nuestra. Nosotros tenemos que utilizar estrategias para fomentar el cumplimiento. Primero motivándolos, después enseñándoles conocimientos sobre la enfermedad y todas las habilidades que necesitan para cumplir con el tratamiento, como es usar el dispositivo de inhalación correctamente, saber cómo pueden evitar los desencadenantes que sean y además saber cuándo están bien y cuándo no están bien, que el paciente sepa cuándo está bien y cuándo no está bien y que sepa actuar en caso de deterioro de la enfermedad. Bueno, pues ya sin más clausuramos esta mesa dando las gracias evidentemente a todos los que participaron. Muchas gracias.